Hermanos y hermanas, detengan todo ahora mismo. Lo que estoy a punto de revelar en los próximos minutos hará que su mundo espiritual tiemble desde los cimientos. Las manos de los cardenales comenzaron a temblar en Roma. Un temblor que no provenía de los años vividos, sino del impacto devastador de algo que nadie en 2000 años de historia había imaginado que pudiera ocurrir. ¿Están preparados para esto? Porque lo que voy a contar les desafía todo lo que conocen sobre la confesión, sobre el perdón, sobre la manera en que 1 billón de católicos en todo el mundo se relacionan con Dios. Estamos hablando del sacramento de la penitencia, ese momento sagrado dentro del confesionario que ha existido durante siglos y que ahora podría estar a punto de transformarse para siempre. Pero antes de continuar con esta revelación explosiva, necesito que hagas algo por tu fe y por esta comunidad. Suscríbete ahora mismo presionando el botón rojo debajo de tu pantalla. Activa la campanita de notificaciones porque este es contenido que YouTube podría ocultar de tu feed. Déjame un comentario con tu nombre y desde qué ciudad nos estás viendo, para que juntos podamos orar por tu vida y por el futuro de nuestra Santa Iglesia. Y si este contenido te está impactando tanto como a mí al investigarlo, dame un like en este mismo instante. Este tipo de información necesita llegar a más personas. La verdad no puede permanecer oculta. Ahora sí, respiren profundo, porque la narrativa de la Iglesia Católica está siendo reescrita ante nuestros ojos. Y nosotros vamos a ser testigos de cada segundo de esta transformación. Roma, medianoche. La ciudad eterna reposa bajo el manto de estrellas, o al menos eso es lo que imaginamos. Pero dentro de las murallas milenarias del Vaticano, una batalla invisible está siendo librada. Una guerra que no se pelea con armas, sino con decisiones que afectarán a más de 1.000 millones de almas en todo el planeta. En su capilla privada de la Casa Santa Marta, imaginemos a un papa enfrentando el dilema más grande de su pontificado. No está rezando solamente, está escuchando. El silencio es denso, pesado con el peso de una decisión que redefinirá la conexión de billones de almas con el Todopoderoso. ¿Pueden imaginarlo? Sobre una mesa de madera oscura, iluminada apenas por la llama temblorosa de una vela, reposaría un documento, un decreto que podría llamarse Directum Misericordia, la misericordia directa. Durante 6 largos meses, esta decisión ha permanecido en secreto. 6 meses de ayuno, de oración, de reuniones clandestinas con un pequeño círculo de teólogos lo suficientemente valientes como para cuestionar lo incuestionable. Pero antes de seguir, necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos discutiendo aquí. El sacramento de la confesión no es simplemente una tradición católica más. Es una doctrina fundamental. Fue formalmente definida como esencial para el perdón de pecados graves por el Concilio de Trento en el siglo XVI, específicamente como respuesta directa a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Para la teología católica, el sacerdote no es un simple oyente. Él actúa in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo Cabeza. Es el instrumento visible de la gracia invisible de Dios, el médico del alma que ofrece un diagnóstico, un consejo, un remedio que es la penitencia, y finalmente la curación que es la absolución. ¿Por qué este momento es tan crítico para ti? Porque si estás viendo este video, significa que tu fe importa. Significa que quieres entender lo que está pasando en los pasillos del poder de la Iglesia. Y yo estoy aquí para mostrártelo todo. Dale like ahora si quieres que continúe investigando estos misterios ocultos del Vaticano. Tu interacción le dice a YouTube que este contenido vale la pena y debe mostrárselo a más personas que necesitan esta información. Ahora, regresemos a esa noche en Roma. Imaginemos que este papa, en su meditación profunda, recuerda momentos de su pasado. Quizás una aldea remota en las montañas de América Latina, tan distante que la gente caminaba por días, atravesando senderos peligrosos, solo para encontrar un sacerdote que pudiera escuchar sus pecados. Visualicen esto, una anciana arrodillada, las lágrimas surcando su rostro arrugado como surcos en tierra seca, hablando en una lengua indígena que el sacerdote apenas comprende. Entre sollozos, 2 palabras trascienden cualquier idioma: pecado mortal. Ella temía morir sin el perdón, porque ningún sacerdote hablaba su lengua, porque la distancia era un abismo intransitable. Esa noche, un joven obispo se hizo a sí mismo una pregunta que nunca lo abandonaría. ¿Cristo negaría perdón por causa de la distancia o de un dialecto? ¿Tendría la gracia de Dios una barrera burocrática? ¿Tendría el cielo un horario de funcionamiento? Esta pregunta atormentó su conciencia durante décadas. Y ahora, como el líder supremo de la Iglesia Católica, finalmente tendría el poder y la carga de responder.
en la soledad de su capilla, susurra las paredes sagradas. Cristo vino para rasgar el velo del templo, no para construir nuevas paredes de piedra y protocolo. Pero alto. Antes de que piensen que esto es simple, necesitamos entender exactamente lo que está en juego aquí. Porque no estamos hablando de cambiar el color de las vestimentas litúrgicas o de modificar un pequeño detalle ceremonial. Estamos hablando de dinamitar uno de los pilares fundamentales que ha sostenido la estructura del sacerdocio y la teología sacramental de la Iglesia durante casi 500 años. Escuchen esto con atención. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563 como respuesta a la Reforma Protestante, estableció de manera definitiva que la confesión de los pecados ante un sacerdote es necesaria para la reconciliación con Dios. No es una sugerencia, no es algo opcional. Es una obligación para todos los que han cometido pecados graves después del bautismo. El Concilio declaró en su sesión 14, la forma del sacramento de la penitencia, en la que principalmente consiste su eficacia, se encierra en aquellas palabras del ministro: ego te absolvo, yo te absuelvo. Las palabras del sacerdote no son meramente declarativas, son constitutivas. El sacerdote no está simplemente anunciando que Dios ha perdonado, está ejerciendo el poder de perdonar en nombre de Cristo. El catecismo de la Iglesia Católica es claro: la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Los fieles deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. ¿Y saben qué? Esta no es una invención medieval. Los padres de la Iglesia primitiva ya enseñaban esto en el siglo III. Tertuliano, Cipriano de Cartago, Orígenes, todos ellos hablaban de la necesidad de la confesión y la reconciliación a través de la autoridad de la Iglesia. Ahora, imaginen esto: un decreto papal que dijera que la confesión sacramental ya no es obligatoria para el perdón de los pecados graves. Que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, podría arrepentirse directamente ante Dios y recibir la absolución sin la mediación de un sacerdote. ¿Se dan cuenta de las implicaciones? No estamos hablando solo de una reforma pastoral. Estamos hablando de una revolución teológica que cuestionaría la naturaleza misma del sacerdocio ministerial. Si esto te está impactando, no te vayas todavía. Presiona el botón de suscripción ahora porque esto apenas está comenzando. La información que viene a continuación es aún más explosiva. Y aquí es donde la historia se pone realmente intensa. Porque cuando la noticia de un posible decreto así comenzara a circular por los pasillos del Vaticano, la reacción sería inmediata y devastadora. Imaginen las puertas de la biblioteca papal privada cerrándose. Dentro, un enfrentamiento de titanes. Por un lado, cardenales defensores de la doctrina tradicional, hombres cuyas caras están pálidas de furia contenida solo por la púrpura que visten. Del otro, la autoridad suprema, sereno, con las manos cruzadas sobre la mesa. Santidad. La voz de un cardenal tiembla, una mezcla de respeto forzado e indignación genuina. Le imploro en nombre de Cristo que reconsidere. Este decreto contradice 2 milenios de enseñanza sagrada. Pone en peligro la naturaleza misma del sacerdocio. Es una invitación a la presunción para algunos y al desesperacer para otros. Los ojos del Papa no vacilan. Sin embargo, Eminencia, dice en voz baja, contrastando con la tormenta en la sala: el fundamento es Cristo, no la institución que creció alrededor de él. El tono del cardenal se agudiza, la formalidad comienza a desmoronarse. Está desmantelando un sacramento establecido por nuestro Señor en persona, cuando dijo en Juan capítulo 20, aquellos a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. El sacerdote actúa en nombre de Cristo. Sin eso, ¿qué resta de la reconciliación? Un mero sentimiento subjetivo. El Papa se levanta, camina lentamente hasta la ventana. La luz dorada de la tarde romana inunda la sala. El mismo Cristo también nos enseñó a rezar Padre Nuestro, directamente al Padre. Habla sin volverse. Él rasgó el velo del templo de arriba abajo, para que ningún hombre, ni siquiera un sacerdote, se interpusiera entre el alma arrepentida y la misericordia de Dios. El cardenal da un paso adelante, casi invadiendo el espacio personal del pontífice. Su voz está embargada de una convicción apasionada. La confesión no es solo perdón, es consejo, es dirección espiritual, es la curación de la comunidad herida por el pecado. Santidad está quitando el cayado del pastor y dejando que las ovejas vaguen solas, perdidas en la oscuridad,
sin saber si están verdaderamente perdonadas o si están simplemente engañándose a sí mismas. El Papa finalmente se vuelve, y su mirada no es de ira, sino de una profunda tristeza. No estoy removiendo al pastor, amigo mío, lo estoy liberándolo de ser un portero de la misericordia, para que pueda volver a caminar al lado del rebaño, sentir el olor de las ovejas, como tanto hemos hablado, en vez de solo juzgarlas desde un trono. Un silencio insoportable, denso y pesado, llena la sala. ¿Quieres saber qué pasó después? Entonces no te vayas. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesita ver esto, porque lo que viene a continuación es donde la historia se convierte en una crisis global. Al amanecer, todo cambió. La noticia no llegó a través de un comunicado oficial del Vaticano. No, llegó como un incendio incontrolable en la selva seca de Internet. Un correo electrónico anónimo enviado desde un servidor del Vaticano a algunas agencias católicas clandestinas de noticias. El título del correo era explosivo: Decreto papal abolirá la confesión obligatoria. En pocas horas, la frase directo a Dios se convirtió en el tema más comentado del planeta en todas las lenguas. De Tokio a Buenos Aires, de Manila a Ciudad de México, el mundo católico había sido sacudido hasta sus raíces. Y aquí es donde necesito que presten atención máxima, porque la reacción fue inmediata, dividida como nunca antes en la historia moderna de la Iglesia. Por un lado, millones de católicos que habían abandonado la práctica de la confesión por años, décadas incluso, sintieron como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus espaldas. Las redes sociales se inundaron de testimonios. Durante 50 años no me confesé porque un sacerdote me humilló en el confesionario cuando era joven. Cada noche le pedía perdón a Dios, pero siempre me preguntaba si Él me escuchaba. Esta noticia me dice que tal vez Él siempre me escuchó. En mi aldea en las Filipinas, el sacerdote viene una vez al mes. Mi mayor angustia era morir en pecado antes de que Él llegara. Ahora puedo enseñar a mis hijos que la misericordia de Dios no espera un calendario. Pero del otro lado, la indignación era igual de intensa. Teólogos conservadores, sacerdotes tradicionalistas, millones de católicos fieles que habían practicado la confesión sacramental toda su vida, sintieron que el suelo se movía bajo sus pies. Esto es apostasía, declaraban algunos. Es la destrucción de la fe católica tal como la conocemos. Y escuchen esto bien, la oposición no era solo de católicos extremistas o ultraconservadores. Era de cardenales respetados, teólogos brillantes, personas que dedicaron sus vidas enteras a la Iglesia. Antes de continuar, quiero recordarte que este canal Vibra Vaticano existe para traerte las verdades que otros no se atreven a contar. Si valoras esta investigación profunda, considera apoyar este trabajo con un Super Thanks. Tu contribución nos permite seguir investigando y trayendo contenido de calidad que no encontrarás en ningún otro lugar. Presiona el botón de gracias debajo del video y elige la cantidad que quieras donar. Cada centavo nos ayuda a continuar esta misión. Ahora, regresemos a Roma. La noche después de que la noticia explotara globalmente, 7 cardenales se reúnen en secreto en una villa en las afueras de la ciudad, bajo candelabros que proyectan sombras temblorosas en sus rostros graves. Entre ellos, el líder de facto de la oposición, un hombre de fe profunda y convicciones inquebrantables. Las acciones del Santo Padre rozan la apostasía. Dice con vehemencia un cardenal inglés: si permitimos esto, ¿qué queda de los sacramentos? ¿Qué impedirá que se redefine el matrimonio? O Dios nos libre, la Eucaristía misma. El cardenal líder de la oposición es frío y preciso como un cirujano planeando una operación delicada. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde y la confusión se instale de forma irreversible. Mañana circularemos una carta formal de objeción, una dubia, con 5 preguntas directas cuestionando la ortodoxia del decreto. Será enviada a todos los obispos del mundo. Y si se niega a responder o a retractarse, pregunta a otro cardenal, un cardenal chino, un hombre cuyo rostro de granito fue esculpido por la persecución comunista, completa la frase con una voz grave que silencia la sala. Entonces consideramos el próximo paso canónico, la convocación de un concilio imperfecto para juzgar la aptitud del romano pontífice para el cargo. La sala de cardenales queda sumida en un silencio surrealista. La decisión ha sido tomada. El camino para una colisión frontal está trazado. Un cisma en la Iglesia Católica, una división como no se ha visto desde la Reforma Protestante. La posibilidad es real y aterradora. Pero justo en ese momento, algo inesperado sucede. Un joven secretario,
pálido y sin aliento, entra corriendo en la sala, casi sin llamar a la puerta, sosteniendo una tableta. Eminencias, perdonen, pero deben ver esto. Ahora, gira la tableta hacia los cardenales. Las imágenes tiemblan un poco, transmitidas en vivo desde un teléfono celular. Es la plaza de San Pedro. Decenas de miles de velas brillan en la oscuridad como estrellas caídas del cielo. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, de rodillas en el suelo de piedra, cantando suavemente, sosteniendo carteles improvisados escritos a mano. Gracias por liberar la misericordia de Dios. Directo a Dios, directo a Cristo. Un cardenal frunce el ceño, incrédulo. Una manifestación orquestada por el Vaticano. Sin duda, propaganda. Pero otro cardenal, un mexicano con lágrimas en los ojos, sacude la cabeza lentamente. No, susurra. Mi teléfono no ha dejado de sonar durante horas. Son sacerdotes de las favelas de Ciudad de México, de las aldeas más pobres. Dicen que personas que abandonaron la iglesia hace décadas están volviendo. Están haciendo filas, no para confesarse, sino para llorar y rezar frente al sacrario, porque finalmente creen que Dios las escucha de nuevo. Nadie en la sala habla después de eso. 7 príncipes de la iglesia miran la pantalla, ese mar de luz y fe popular, y un terror frío e inesperado se abate sobre ellos. Lo que era para ser una rebelión palaciega, una batalla teológica librada con documentos en latín y leyes canónicas, se había convertido en algo mucho más peligroso e incontrolable. Una guerra por el alma del pueblo. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? No te vayas. Mantente hasta el final porque lo que viene te dejará sin aliento. Los 7 cardenales, arquitectos de una contraofensiva canónica, miraban la pantalla de la tableta como si miraran a un abismo. Ese mar de velas en la plaza de San Pedro no era una manifestación orquestada por la Oficina de Prensa Vaticana. Era un movimiento espontáneo del alma del pueblo. Un río de fe represado por siglos que, con una sola palabra, había roto sus barreras. El cardenal líder de la oposición apagó la pantalla con un gesto brusco. Su rostro, antes pálido de furia, ahora estaba gris con una terrible comprensión. Esto, susurró, complica todo. Un cardenal inglés, pasando la mano por su rostro, murmuró: no podemos oponernos al Papa si el pueblo está con él. Seremos vistos como los fariseos del Evangelio, apegados a la letra de la ley mientras se le ofrece el Espíritu. Pero el cardenal líder, recuperando su compostura, levantó la mirada. Sus ojos brillaban con una nueva y peligrosa determinación. Al contrario, dijo, su voz cortante como vidrio, esto solo prueba la gravedad del engaño. El enemigo no ofrece veneno. Ofrece agua dulce con una gota de veneno. El pueblo está sediento y bebe sin percibir. Nuestro deber no es ser populares. Nuestro deber es salvar sus almas, incluso si nos odian por ello. Se levantó, golpeando con la mano en la mesa. La lluvia proseguirá. La carta será enviada al amanecer. Ahora, más que nunca, la iglesia necesita pastores, no demagogos. Mientras la oposición se reagrupaba, el Papa se negaba a emitir una defensa o un contraataque político. A su equipo de comunicación les dijo: no palabras de defensa, palabras de explicación. Publiquen el dossier teológico completo. Dejen que el mundo vea las Escrituras, los padres de la Iglesia, la historia detrás de esta decisión. Sin propaganda, sin ira. La verdad no necesita soldados, solo testigos. Esa noche, en un acto de simbolismo impresionante, el Papa dispensó los banquetes formales y reunió un pequeño grupo de católicos comunes en el refectorio simple de Casa Santa Marta. Agricultores, enfermeras, madres, sin cámaras, sin ceremonia, solo pan, vino y gratitud susurrada. Un viejo carpintero italiano, con las manos callosas por una vida de trabajo, habló primero, su voz temblorosa: Santo Padre, cuando era joven, un sacerdote me humilló en el confesionario por un pecado de juventud. Dejé de confesarme hace 50 años. Todas las noches le pedía perdón a Dios, pero siempre me preguntaba si Él me escuchaba. Su decreto me dice que tal vez Él siempre escuchó. Una joven madre filipina, que trabaja como cuidadora en Roma, enjugó sus lágrimas. En mi aldea, el sacerdote viene una vez al mes. Mi mayor angustia era morir en pecado antes de que llegara. Ahora puedo enseñar a mis hijos que la misericordia de Dios no espera un calendario, que es como el aire que respiramos, siempre presente. El Papa escuchaba en silencio, los ojos húmedos.
Cuando finalmente habló, su voz tembló de emoción. Es por esto que queremos reformar. No para destruir la tradición, sino para rescatar lo que ella fue creada para proteger. Si una regla, incluso una regla sagrada, se convierte en una barrera que separa al pueblo de Dios, entonces la regla debe ceder, no el pueblo. Pero escuchen esto. Al amanecer siguiente, la carta de los cardenales, la Dubia, fue publicada. Era un torpedo diplomático y teológico. 5 preguntas directas formuladas de manera a no dejar espacio para la ambigüedad. La principal: ¿puede un fiel alcanzar la certeza de perdón de los pecados mortales sin la absolución sacramental de un sacerdote, contradiciendo lo que fue definido por el Concilio de Trento? El ultimátum era implícito: responda y retráctese, o las consecuencias serán graves. La Iglesia contuvo la respiración. Si este video te está impactando, dale like ahora. Compártelo con tu familia, con tus amigos católicos, con cualquiera que necesite entender lo que está pasando en nuestra iglesia. Y activa las notificaciones porque el contenido que sigue puede ser censurado. La respuesta del Papa no vino en un documento formal. Vino de una forma que nadie esperaba. Anunció una misa extraordinaria en la Basílica de San Pedro para esa tarde. A la hora marcada, la basílica estaba repleta. Cardenales de la oposición, incluyendo al líder, se sentaron en los primeros bancos, sus rostros como máscaras de piedra. El Papa entró vestido con paramentos simples. Caminó hasta el altar. La lectura del Evangelio comenzó. La pasaje elegida parecía una respuesta directa a sus detractores. Era la parábola del hijo pródigo de Lucas, capítulo 15, cuando el lector llegó al clímax de la historia. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y lleno de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El Papa levantó la mano. La lectura se detuvo. Un silencio impactante llenó la basílica. El Papa caminó hasta el púlpito. Sus ojos recorrieron los rostros de los cardenales. «Hermanos míos», comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila. «¿Dónde en esta parábola está el confesionario? ¿Dónde está la lista de pecados que el hijo tuvo que recitar? ¿Dónde está el sacerdote que tuvo que mediar el encuentro?» Hizo una pausa dramática. El padre no esperó que el hijo llegara y se humillara. El padre corrió a su encuentro. La misericordia no esperó. La misericordia corrió. Miró directamente al cardenal, líder de la oposición. Nosotros, clérigos, nos hemos convertido en los hermanos mayores de la parábola, celosos de la gracia que el Padre ofrece gratuitamente. Nos quedamos afuera contando las reglas que el Hijo rompió, mientras el Padre está adentro celebrando la fiesta de perdón. Su voz se elevó. Basta, a partir de hoy, la Iglesia dejará de ser el hermano mayor para volver a ser la casa del Padre, con las puertas escancaradas. Un murmullo recorrió la basílica. Entonces hizo lo impensable. El sacramento de la penitencia, continuó, permanece como un don precioso, un camino de curación y dirección. Pero esta noche, respondiendo a la dubia de mis hermanos, yo decreto, la puerta principal para la casa del Padre no es el confesionario, es el arrepentimiento. Y esa puerta nunca estuvo, ni nunca estará, trancada. Los cardenales se miraron entre sí, atónitos. El Papa había doblado la apuesta, no con un documento escondido en los archivos vaticanos, sino desde el altar más sagrado de la cristiandad. La guerra no podía ser evitada. ¿Quieres saber qué pasó después de este momento histórico? Mantente conmigo. Estamos llegando al clímax de esta historia increíble. Esa noche, el Vaticano era un palacio de sombras y susurros. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. La oposición, liderada por los cardenales más poderosos de la Iglesia, se reunió para planear el paso final, la convocación formal de un concilio para declarar al Papa como un hereje. El cisma estaba a pocas horas de convertirse en realidad, pero en su capilla privada, el Papa no estaba planeando su defensa. Estaba de rodillas. Rezaba no por victoria, sino por unidad. «Señor», susurró en el silencio, «si este es el cáliz que debo beber, que sea hecho según tu voluntad, no la mía». Sabía lo que estaba arriesgando. La unidad visible de la Iglesia por la cual Cristo oró. Pensó en Pedro negando a Jesús, en Lutero clavando sus tesis, en todos los momentos de la historia en que la Iglesia se rasgó, y se preguntó si su nombre sería añadido a esa lista, como un reformador santo, o como un destructor hereje. Se levantó y caminó hasta la ventana, abriéndola al aire frío de la noche. La plaza abajo estaba nuevamente llena.
Miles de voces se elevaban en un cántico suave, una frase que se había convertido en el himno de esta revolución silenciosa. Directo a Dios, directo a Dios. Él escuchaba no como un gobernante, sino como un siervo, no como un victorioso, sino como un hombre que había entregado todo. Y una pequeña sonrisa tocó sus labios. Si incluso una de esas almas encontrara paz esta noche, murmuró, entonces la tormenta valdría la pena. Pero mientras el Papa encontraba paz en la oración, la tormenta se preparaba para estallar. En una sala de reuniones secretas dentro del Vaticano, los cardenales de la oposición habían tomado su decisión final. El documento está preparado, dijo el cardenal líder, sosteniendo un sobresellado con cera roja. La convocación formal de un concilio imperfecto será presentada mañana al mediodía a las congregaciones cardenalicias. ¿Y si el pueblo se rebela?, preguntó un cardenal más joven, claramente nervioso. El cardenal líder lo miró con ojos de acero. El pueblo no entiende las complejidades de la teología. Nosotros no estamos contra el pueblo. Estamos salvando al pueblo de un engaño peligroso. La historia nos juzgará y seremos vindicados. Pero justo entonces, algo extraordinario comenzó a suceder. Los teléfonos celulares de todos los cardenales en la sala comenzaron a vibrar simultáneamente. Mensajes, notificaciones, llamadas. Un torrente de información llegando de todas partes del mundo. El cardenal mexicano fue el primero en mirar su teléfono. Su rostro se puso pálido. Eminencias, dijo con voz temblorosa, necesitan ver esto. En la pantalla, un video transmitido en vivo desde Manila, Filipinas. Cientos de miles de filipinos católicos llenaban las calles alrededor de la catedral. No era una protesta, era una vigilia de oración. Velas, cantos, lágrimas. Esto está pasando en todas partes, dijo el cardenal, deslizando su teléfono. Ciudad de México, Lagos, Kinshasa, Sao Paulo, Varsovia. Millones de católicos en las calles, no protestando, rezando, agradeciendo. Un cardenal italiano, con manos temblorosas, mostró su propia pantalla. Los seminarios están recibiendo un aumento sin precedentes de consultas. Jóvenes que quieren ser sacerdotes porque, dicen, ahora entendemos que el sacerdocio es caminar con el pueblo, no juzgarlo desde arriba. El silencio en la sala era ensordecedor. El cardenal líder de la oposición cerró los ojos. Por primera vez en semanas, su convicción inquebrantable comenzaba a resquebrajarse. «¿Y si estamos equivocados?», murmuró un cardenal francés, casi para sí mismo. «¿Y si esto no es destrucción, sino renovación?». ¿Pueden creerlo? El momento más crítico en la historia moderna de la Iglesia Católica. Un cisma a horas de distancia. Y de repente, la duda comenzaba a infiltrarse incluso en los corazones de los más fervientes opositores. Ahora escuchen esto con máxima atención, porque lo que viene a continuación es el momento que definiría todo. Al amanecer del día siguiente, el cardenal líder de la oposición hizo algo que nadie esperaba. Caminó solo, sin escoltas, sin asistentes, a través de los jardines del Vaticano hacia Casa Santa Marta. Pidió una audiencia privada con el Papa. Le fue concedida inmediatamente. En la pequeña capilla privada, los dos hombres se encontraron, no como enemigos en un campo de batalla, sino como dos pastores agotados por el peso de decisiones imposibles. El Papa no habló primero, simplemente esperó. El cardenal, un hombre que había sido invencible en debates teológicos, que había defendido la doctrina con la precisión de una espada, se encontró de repente sin palabras. Finalmente, habló. Su voz era diferente, más suave, más humana. «Santidad», comenzó, «he dedicado mi vida entera a la defensa de la doctrina católica. Cada palabra, cada decreto, cada canon del derecho eclesiástico, los he estudiado, los he amado, los he defendido». Hizo una pausa, mirando las manos que temblaban ligeramente. «Pero anoche vi algo que no puedo ignorar. Vi a millones de almas volviendo a Dios, no por amenaza de condenación, no por obligación, sino por amor, por la certeza de que son amados». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro del cardenal. «Y me di cuenta», continuó, su voz quebrándose, «de que he pasado décadas defendiendo las puertas del templo, pero olvidé porque las puertas existen en primer lugar. Existen para ser abiertas, no para ser guardadas». El Papa se acercó lentamente y puso su mano sobre el hombro del cardenal. «Hermano», dijo suavemente, «usted no ha olvidado nada.
Su celo por la verdad es lo que la Iglesia necesita. Pero la verdad no es solo doctrina. La verdad es una persona, Cristo, y Cristo corrió hacia el Hijo pródigo. El cardenal levantó la mirada, sus ojos rojos de lágrimas. ¿Qué debo hacer, Santidad? El documento de convocación está preparado. Los cardenales están esperando mi señal. El Papa sonrió gentilmente. Haga lo que su corazón, ahora abierto por el Espíritu Santo, le dice que haga. Yo no puedo decidir por usted. Nadie puede, ni siquiera un Papa. 2 horas después, una conferencia de prensa extraordinaria fue convocada en la sala de prensa del Vaticano. Los periodistas de todo el mundo llenaban cada centímetro del espacio. Las cámaras estaban enfocadas en el podio vacío. Cuando el cardenal líder de la oposición entró, el silencio fue absoluto. Llevaba en sus manos un sobresellado, el documento que convocaría el concilio contra el Papa. Se acercó al micrófono, respiró profundamente, y entonces, ante los ojos atónitos de 1.000 millones de católicos viendo por transmisión en vivo, el cardenal rasgó el sobre por la mitad. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó, su voz firme ahora. He venido aquí hoy no para dividir, sino para unir. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Haga lo que su corazón, ahora abierto por el Espíritu Santo, le dice que haga. Yo no puedo decidir por usted. Nadie puede, ni siquiera un Papa. 2 horas después, una conferencia de prensa extraordinaria fue convocada en la sala de prensa del Vaticano. Los periodistas de todo el mundo llenaban cada centímetro del espacio. Las cámaras estaban enfocadas en el podio vacío. Cuando el cardenal líder de la oposición entró, el silencio fue absoluto. Llevaba en sus manos un sobresellado, el documento que convocaría el concilio contra el Papa. Se acercó al micrófono, respiró profundamente, y entonces, ante los ojos atónitos de 1.000 millones de católicos viendo por transmisión en vivo, el cardenal rasgó el sobre por la mitad. Hermanos y hermanas en Cristo, comenzó, su voz firme ahora. He venido aquí hoy no para dividir, sino para unir. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Durante semanas, he creído con toda mi alma que el decreto, Directum Misericordia, era un error teológico, una traición a la tradición, una puerta abierta al caos. Hizo una pausa, pero anoche el Espíritu Santo me mostró algo que mi orgullo intelectual había ocultado. Vi que la misericordia de Dios no puede ser contenida por nuestras estructuras, por más sagradas que sean. Vi que Cristo no vino a construir confesionarios, vino a derribar muros. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. El Papa León dijo, usando el nombre por primera vez con respeto profundo en lugar de formalidad fría, no está destruyendo la Iglesia. Está recordándonos que la Iglesia no es una fortaleza donde Dios está encerrado. Es una casa con las puertas abiertas donde el Padre espera a sus hijos. Levantó los pedazos del sobre rasgado. Este documento, que habría provocado el cisma más grande desde la Reforma, no verá la luz del día. En su lugar, me uno al Santo Padre en la oración de que todos nosotros, clérigos y laicos, aprendamos a ser puentes y no muros. La sala estalló, periodistas gritando preguntas, cámaras flasheando, el caos de un momento histórico siendo capturado en tiempo real. Pero el cardenal simplemente se retiró, dejando los pedazos del documento sobre el podio, un símbolo poderoso de que la división había sido vencida por algo más fuerte, por el amor. Amigos, ¿se dan cuenta de lo que acaban de presenciar? Esta historia, sea ficticia o basada en elementos reales que circulan en los corredores del Vaticano, nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la fe, de la Iglesia y de la misericordia de Dios. Pero esperen, porque todavía no hemos terminado. Lo que viene ahora es la reflexión más importante de todo este video. Ahora, hermanos y hermanas, necesito que reflexionen conmigo sobre algo fundamental. ¿Y si este decreto fuera real? ¿Y si mañana despertaran y el Directum Misericordia fuera la nueva ley de la Iglesia Católica? ¿Qué sentirían? ¿Sentirían el alivio de la liberación? ¿La alegría de saber que su diálogo con Dios es íntimo, sin intermediarios, y que su misericordia no depende de nada más que de su corazón arrepentido? ¿O sentirían el terror del abandono? El vértigo de quedarse sin el mapa, sin la certeza sacramental, sin la voz de un sacerdote diciéndoles, ¿yo te absuelvo de tus pecados? Esta pregunta no es teórica, es personal, y la respuesta revela algo profundo sobre su relación con Dios, porque durante siglos, la Iglesia nos ha ofrecido la seguridad de un camino claro, rituales, sacramentos,
reglas. Todo definido, todo establecido. Y esa seguridad es hermosa. Es un regalo. Para millones de católicos, el sacramento de la confesión ha sido una fuente de paz, de sanación, de transformación profunda. Pero la pregunta que esta historia nos obliga a enfrentar es esta. ¿Buscamos a Dios o buscamos simplemente la certeza de haberlo encontrado? Déjeme explicarlo con un ejemplo de las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, Jesús dice: «Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En Lucas, capítulo 7, versículos 47 a 50, Jesús perdona a una mujer pecadora que simplemente lavó sus pies con lágrimas. No hubo confesión formal, no hubo lista de pecados, solo arrepentimiento sincero. Y Jesús dijo: «Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado». En la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo golpeaba su pecho diciendo: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Y Jesús declaró que ese hombre volvió a casa justificado, no el fariseo con todas sus oraciones y rituales. ¿Ven el patrón? Cristo una y otra vez en los evangelios muestra que el perdón de Dios no está atado a estructuras humanas. Está atado al arrepentimiento del corazón. Ahora, esto no significa que los sacramentos no sean importantes. La Iglesia Católica los estableció con sabiduría profunda basada en la tradición apostólica y en pasajes como Juan 20, 22 a 23, donde Cristo dice: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados». Los sacramentos son canales poderosos de gracia. Son encuentros reales con Cristo a través de la Iglesia. Pero la pregunta que este decreto hipotético nos plantea es: ¿son los únicos canales? ¿O es posible que la misericordia de Dios sea tan vasta, tan abundante, que pueda fluir también de otras maneras? Aquí está la tensión que la Iglesia ha enfrentado durante siglos. ¿Cómo equilibrar la necesidad de estructura con la libertad del espíritu? ¿Cómo ofrecer seguridad sin crear prisiones? Y aquí viene la reflexión más profunda. Imaginen a una mujer que tuvo una relación extraconjugal. Está atormentada por la culpa. Quiere confesarse, pero tiene miedo. Miedo de que el sacerdote la juzgue. Miedo de que su marido se entere si alguien en la parroquia habla. Miedo de la vergüenza. Entonces, ¿qué hace? ¿Debe ella arriesgar la destrucción de su familia para cumplir con el requisito sacramental? ¿O puede arrodillarse en la soledad de su habitación, llorar ante Dios, arrepentirse con todo su corazón y confiar en que Dios la perdona? La teología tradicional diría: debe confesarse ante un sacerdote para estar segura de perdón. Pero Cristo en los evangelios parece decir: tu fe, tu arrepentimiento sincero, ya te ha sanado. ¿Cuál es la verdad? Hermanos, quizás la verdad es que ambas cosas son verdaderas. Que Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ofrece múltiples caminos hacia su misericordia. El sacramento de la confesión es un camino hermoso, poderoso, lleno de gracia. Pero para aquellos que por distancia, por idioma, por miedo, por circunstancias que escapan su control no pueden acceder a él, la puerta directa al Padre siempre ha estado abierta. Cristo rasgó el velo del templo de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo. Lo rasgó para que cualquier persona, sin importar su condición, pudiera entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué lo hizo? Para mostrar que la era de los intermediarios había terminado, que ahora, a través de su sangre, todos tenemos acceso directo al trono de la gracia. Esto no elimina el papel de los sacerdotes. Los sacerdotes siguen siendo esenciales como maestros, como guías espirituales, como celebrantes de los sacramentos, como pastores que caminan al lado del rebaño. Pero ya no son porteros. Ya no controlan el acceso a la misericordia de Dios. Esa es la revolución que un decreto como Directum Misericordia representaría. Ahora, si este contenido está transformando tu manera de entender la fe, necesito que hagas dos cosas. Primero, dale like a este video y compártelo con toda tu familia católica. Esta discusión es demasiado importante para que quede enterrada en el algoritmo de YouTube. Segundo, si puedes y quieres apoyar este canal para que sigamos trayendo contenido profundo que hace pensar, presiona el botón de Super Thanks debajo del video. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a investigar más, a producir mejor contenido, a llevar la verdad a más personas. Ahora, continuemos con la reflexión final.
Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes algo que encontramos en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice así: confiésense, pues, mutuamente sus pecados, y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. ¿Notaron algo? Santiago no dice, confiesen sus pecados únicamente a un sacerdote ordenado. Dice, confiesen mutuamente, unos a otros. Esto sugiere que en la iglesia primitiva, la confesión de pecados era una práctica comunitaria, no necesariamente limitada a una estructura jerárquica formal. La confesión auricular privada ante un sacerdote, tal como la conocemos hoy, se desarrolló gradualmente en la iglesia durante varios siglos. En la iglesia primitiva, la penitencia pública era común para pecados graves. El Concilio de Trento formalizó y definió la confesión sacramental en respuesta a la Reforma Protestante, estableciendo que la confesión de pecados mortales ante un sacerdote es necesaria cuando sea posible. Pero incluso el Concilio de Trento reconoció que en casos de imposibilidad física o moral, el arrepentimiento perfecto, la contrición perfecta motivada por amor a Dios, puede obtener el perdón antes de recibir el sacramento, aunque permanece la obligación de confesarse cuando sea posible. ¿Ven la flexibilidad que ya existe en la doctrina? La Iglesia siempre ha enseñado que Dios no está limitado por los sacramentos que Él mismo instituyó. Los sacramentos son para nosotros, no para Dios. Nosotros los necesitamos, pero Dios puede actuar fuera de ellos cuando lo desee. Entonces, ¿qué significa esto prácticamente para nosotros hoy? Significa que si tienes acceso a la confesión sacramental, es un regalo. Úsalo. El poder sanador de sentarte ante un sacerdote, expresar tus pecados en voz alta, recibir consejo espiritual, escuchar las palabras de absolución y sentir el peso levantado de tus hombros es algo extraordinario. Pero si por alguna razón no puedes confesarte, sea por distancia, por enfermedad, por impedimento lingüístico, por miedo fundado o cualquier otra circunstancia, no desesperes. No creas que Dios te ha abandonado. No creas que tu arrepentimiento no es suficiente. Arrodíllate donde estés. Habla con Dios como un hijo habla con su padre. Confiesa tus pecados con honestidad total. Arrepiéntete desde lo más profundo de tu corazón. Pide perdón. Y confía en que la misericordia de Dios es tan grande, tan vasta, tan inmensa, que te alcanza donde estés. Esta es la verdadera revolución de la misericordia. Ahora, quiero abordar algo controversial que la historia mencionó. La situación de la mujer con una relación extraconjugal. ¿Debe confesarle al sacerdote? ¿Debe confesarle a su esposo? ¿O solo a Dios? Esta pregunta tiene múltiples dimensiones: teológica, pastoral, psicológica y práctica. Teológicamente, el pecado de adulterio es grave. La enseñanza católica tradicional requeriría confesión sacramental, pero la confesión al sacerdote está bajo sello sacramental absoluto. El sacerdote no puede revelar nada de lo escuchado en confesión, bajo pena de excomunión automática. Entonces, confesar al sacerdote no pone en riesgo el matrimonio en términos de revelación. Pero la pregunta más profunda es, ¿debe la mujer confesar a su esposo? Aquí la teología se encuentra con la realidad humana. Algunos dirían, la verdad siempre debe decirse. El matrimonio está basado en honestidad. Otros dirían, confesar puede destruir al esposo, destruir a los hijos, destruir la familia entera. A veces, el arrepentimiento sincero y el cambio de vida son suficientes. Cargar al inocente con ese conocimiento puede ser más cruel que guardarlo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Hermanos, yo no soy un director espiritual ni un teólogo con autoridad para decirles. Lo que sí puedo decirles es esto. Cada situación es única. Lo que es cierto es que el arrepentimiento genuino debe llevar a un cambio de vida. La persona debe hacer todo lo posible para reparar el daño causado. Pero la forma específica de esa reparación necesita discernimiento, oración y posiblemente la guía de un director espiritual o consejero sabio. La misericordia de Dios es lo suficientemente grande para abarcar incluso las situaciones más complejas y dolorosas de la vida humana. Ahora, amigos, estamos llegando al final de este viaje increíble. Pero antes de terminar, necesito que se hagan a ustedes mismos la pregunta más importante. ¿Qué tipo de Dios creen que tienen? ¿Creen en un Dios que está detrás de un mostrador celestial, verificando que cumplan todos los requisitos burocráticos antes de conceder el perdón? ¿O creen en el padre de la parábola del hijo pródigo, que ve a su hijo desde lejos, que no espera que llegue, que corre
¿Un padre anciano corriendo con dignidad abandonada para abrazar al hijo que todavía huele a cerdos? Esa es la diferencia. Y la respuesta a esa pregunta determinará cómo viven su fe. Si creen en el Dios demostrador, vivirán con miedo, siempre preocupados de si cumplieron el requisito correcto, si dijeron la oración correcta, si confesaron del modo correcto. Si creen en el Padre que corre, vivirán con libertad. No una libertad para pecar, porque el verdadero amor a ese Padre hace que no quieran lastimarlo, sino una libertad para vivir sin el terror de que un tecnicismo los separe de su amor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hemos llegado al final de esta investigación profunda sobre un tema que toca el corazón mismo de nuestra fe. Sea este decreto Directum Misericordia real o ficticio, lo que no es ficticio es la pregunta que nos plantea: ¿cómo nos relacionamos con la misericordia de Dios? Mi corazón se siente partido al ver la división que este tipo de temas puede causar entre nosotros. Pero sepan que cada discusión, cada reflexión, cada momento de pensar profundamente sobre nuestra fe está motivado por el amor infinito que tenemos por cada alma que busca a Dios. La confesión sacramental no está siendo eliminada en ningún escenario. Permanece como un tesoro precioso para aquellos que buscan orientación y sanación. Lo que estamos explorando es la apertura de una puerta que Cristo ya había escancarado en la cruz. No existe barrera entre ustedes y la misericordia de Dios. Ninguna distancia geográfica, ninguna lengua desconocida, ningún horario de funcionamiento puede trancar la compasión divina. Si están lejos de la iglesia hace años, atormentados por la culpa, sepan que el Padre Celestial está corriendo su encuentro en este exacto momento. Su arrepentimiento sincero es escuchado, su dolor es visto, su corazón quebrantado es acogido. Vuelvan a casa, la mesa está puesta, la fiesta está preparada, y Dios está esperando con los brazos abiertos. Ahora, antes de que te vayas, necesito que hagas estas 5 cosas. Primero, si este video te impactó, dale like ahora. Este contenido necesita llegar a más personas que están buscando respuestas. Segundo, suscríbete al canal Vibra Vaticano. Presiona ese botón rojo. Somos una comunidad de buscadores de verdad y tu voz importa aquí. Tercero, activa la campanita de notificaciones. YouTube a menudo oculta contenido religioso profundo. No dejes que eso te impida recibir las próximas investigaciones explosivas. Cuarto, comparte este video con tu familia, tu grupo de oración, tu parroquia. Esta conversación es demasiado importante para que quede en silencio. Quinto, si este contenido te ha bendecido y quieres apoyar económicamente este ministerio de investigación y verdad, presiona el botón de Super Thanks. Cada contribución, no importa cuán pequeña, nos permite dedicar más tiempo a investigar, producir mejor contenido y alcanzar más almas con estos mensajes transformadores. Déjame un comentario con tu NOMBR, tu ciudad y tu reflexión. ¿Preferirías la seguridad de la confesión tradicional o la libertad del acceso directo a Dios? Voy a leer cada comentario y orar por cada uno de ustedes por nombre. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, habite en sus corazones ahora y siempre. Recuerden, Dios no los está esperando al final de un formulario. Los está esperando con los brazos abiertos en este mismo instante. No importa qué hayan hecho. No importa cuánto tiempo hayan estado lejos. No importa cuán grande sientan que es su pecado. Su misericordia es más grande. Yo soy tu hermano en Cristo, trayéndote los misterios y verdades del Vaticano que necesitas conocer. Nos vemos en el próximo video de Vibra Vaticano, donde continuaremos desentrañando los secretos más profundos de nuestra Santa Iglesia. Hasta pronto, y que Dios os bendiga abundantemente. Amén.